Bueno, a continuación se va a resolver un ejercicio acerca de factores de seguridad en muros de retención. Primero vamos a ver este concepto introductorio que nos dice lo siguiente: las estructuras que están destinadas a la retención de masas de suelo deben de cumplir con al menos 3 factores de seguridad para poder ser consideradas como confiables y aptas para su construcción. Estos 3 factores de seguridad se conocen como factor de seguridad por volcamiento, deslizamiento y por capacidad de carga. El muro de retención en cuestión que nos propone el ejercicio es, nosotros podemos ver aquí algunas características del muro. Por ejemplo, su profundidad de planta nos dice que es de 1.75. El ancho sería toda la suma de todas estas cotas de aquí. Miramos que tiene un talud de suelo por encima de él, y por aquí tienen las propiedades del suelo: peso específico, ángulos de fricción y lo que serían las cohesiones. Primero vamos a resolverlo por el factor de seguridad por volcamiento, que sería cuando el muro, por las fuerzas que le provocan las presiones laterales del suelo, tiende a volcarse, a girar con respecto a un punto. Este punto se suele considerar en esta parte de aquí, y pues lo que se pretende es que el muro gire producto de la fuerza. Entonces vamos a verlo resolviendo el ejercicio. Aquí, en esta parte de aquí, comenzamos con la resolución. Bueno, como lo que vamos a encontrar son las presiones laterales, pues tenemos que recordarnos lo que serían las presiones activas y pasivas. Como en este caso el muro está girando hacia afuera del suelo, de la masa de suelo que retiene, entonces estamos hablando de una presión activa, ¿verdad? Aquí se nos presenta la fórmula para calcular lo que sería la presión activa, y nos dice que es un medio del peso específico por h' elevado al cuadrado por KO. KO, bueno, en realidad sería K, sería el coeficiente de Rankine. El coeficiente de Rankine, en este caso lo hemos sacado de la tabla 7.1 del libro Fundamentos de la Ingeniería de Cimentaciones de Brahemeda, y se saca en función del ángulo alfa, de este ángulo del talud que es determinado por ese suelo que está por encima del muro, y el ángulo phi, o el ángulo de fricción, que nos dice que es igual a 32. Con eso, esa tabla nos dio un valor para K de 0.3210. Luego, teniendo este valor, vamos a conseguir lo que sería nuestra h', que es una altura que tenemos que considerar. Es la altura que va desde esta parte hasta acá arriba. Aquí podemos verlo mejor. Desde aquí, este 0.8, le vamos a sumar más 6, y luego le vamos a sumar esta distancia o esta altura que va desde aquí hasta acá. Esto se saca con trigonometría, sabiendo que queda determinado un ángulo de 10 grados por ese talud. Entonces, aquí, esta parte de aquí sería mi cateto adyacente, ¿verdad? Porque si me forma un triángulo rectángulo, sería mi cateto adyacente. La suma de 2 más 1, entonces esta distancia de aquí a aquí tiene 3 relaciones trigonométricas. Sería la tangente de 10 grados multiplicado por 3 me daría exactamente esta altura de aquí a aquí. Aquí lo tenemos. Entonces decimos 0.8 de esta parte de aquí hasta aquí, más 6 metros, más la tangente de 10 grados por 3, me da a 7.3290. Ahora sí estoy en condiciones para aplicar la fórmula. Entonces digo, un medio del peso específico de esta masa de suelo de aquí sería el peso específico 1, sería 16.5. Entonces un medio de 16.5 por 7.3290
mi h' elevado al cuadrado por 0.3210, mi coeficiente de Rankine activo. Esto me da una presión activa de 142.2487 kN sobre metro. Esto sería la resultante de las presiones que se van a presentar por esa masa de suelo. Ahora, esa fuerza va a tener una característica, y es que va a estar inclinada. Esa inclinación se la da este talud. Si este talud no existiera, no existiera esta inclinación. Pero al existir, la fuerza o la distribución de fuerza queda con esa inclinación, que es igual al mismo ángulo del talud de 10 grados. Entonces, lo que nosotros vamos a sacar van a ser las componentes horizontal y vertical de esa fuerza. Componente vertical sería seno de 10 multiplicado por la fuerza resultante de las presiones, 142.2487, nos da esto. Luego lo hacemos para la componente horizontal, que sería con coseno de 10 por 142.2487, nos da exactamente 140.0876 kN sobre metro. Esto sería nuestra fuerza vertical y horizontal de esta fuerza, que sería la resultante de la distribución de presiones. Luego, en esta parte de aquí tenemos esta tabla donde nos dan un número de secciones, la área de esas secciones, el peso unitario de cada sección, el brazo de palanca con respecto a un punto y los momentos. Vamos a ver cómo se calcula eso. Necesitamos nosotros calcular el área de secciones comprendidas del concreto y del suelo. Entonces dividimos en figuras geométricas sencillas. Esto que tenemos aquí lo dividimos en figuras geométricas sencillas, en triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, y calculamos su respectiva área. Para el área número 1, por ejemplo, decimos que como es un triángulo, la fórmula sería 1/2 de la base por la altura. La base sería de 2, la altura sería de 6, por 1/2 me da igual a 6. Para el área número 2, que sería 0.6, nuestra base, y es un rectángulo, el área que estamos considerando, pues multiplicaríamos por 6. 0.6 por 6 me da a 3.6, y así lo hacemos para las demás áreas. Luego que tenemos cada una en la área, bueno, voy a explicar acerca de esta área, que se puede volver un poco confusa. Esta área de aquí, pues un triángulo rectángulo, pues sería igual a 1/2 de la base, que podemos tomar la base esta de aquí, sería 2 más 1, 3, 1/2 de la base, 1/2 de 3, multiplicado por la altura. La altura la tomaremos esta de aquí, que ya la habíamos determinado como tangente de 10 grados multiplicado por 3. Eso nos dio un valor de 0.7935, es nuestra área 7. Entonces, calculando nuestra área, lo que vamos a hacer a continuación es calcular nuestros pesos unitarios. El peso unitario va a ser lo siguiente. En el ejercicio se nos brindó el peso específico del concreto y peso específico de la masa de suelo que está en esta parte de aquí del muro. Eso lo vamos a ocupar. Entonces, para calcular el peso unitario, yo tengo que multiplicar el peso específico por cada área, pero debe ser el peso específico correspondiente al tipo de área. Por ejemplo, si una área que pertenece a la sección del concreto, yo lo multiplico por el peso específico del concreto. Por ejemplo, aquí 6
por 23.58, que es el peso específico del concreto, me da a 141.48. Y así hasta llegar a toda la área que pertenecen a la sección del concreto. Luego pasamos a las áreas que pertenecen a la sección del suelo, serían 3: el área 5, el área 6 y el área 7. En este caso, el peso específico para esta masa de suelo aquí sería 16.5. Entonces multiplicamos 6 por 16.5 me da 99, 6 por 16.5 me da 99, y 0.7935 por 16.5 me da esto que está aquí. Luego, esto que está aquí, que dice P sub U, no es nada más que nuestra fuerza vertical. Todo esto que tenemos aquí son pesos, son fuerzas. En última instancia nosotros vamos a calcular momentos. Entonces nosotros necesitamos todas las fuerzas verticales. Como el peso es una fuerza vertical que sigue a la dirección de la gravedad, entonces lo colocamos aquí, pero también la componente vertical de nuestra resultante de la expresión de suelo, que sería 24.7011, que lo habíamos determinado. Luego de esto vamos a calcular nuestros brazos de palanca. Al principio les decía yo que esto del volcamiento es considerar al muro que está rotando con respecto a un punto de pivote que se coloca aquí, en esta parte de aquí. Entonces lo que nosotros vamos a calcular con los brazos de palanca son las distancias que hayan desde este punto de pivote a los centroides de cada área. Por ejemplo, para el área 4, pues el brazo de palanca sería esta distancia de aquí, sería pues la mitad de toda la distancia de aquí hasta aquí, que nos había dado 6.1. Si ustedes hacen la suma, se dan cuenta que 6.1, esto lo dividimos entre 2 y ese sería nuestro brazo de palanca. Aquí podemos verlo mejor. Toda la suma de esto nos da 6.1 dividido entre 2, nos da 3.05. Luego, para el área número 1, por ejemplo, que es esta de aquí, yo tengo que aquí es 0.5 y después es 2. Entonces 0.5, aquí tengo un triángulo rectángulo, ese es el área. Entonces sería 0.5. Recordemos que el centroide en un triángulo rectángulo se ubica a 1/3 del ángulo recto y a 2/3 del ángulo agudo. Entonces 0.5 más 2 por 2/3, porque el ángulo agudo me lo encuentro aquí. Y me da esto de aquí. Me da esto de aquí, que es el área 1. Y así vamos haciendo para cada uno. Luego, obteniendo todos los brazos de palanca, procedo a multiplicar mi peso unitario por cada brazo de palanca, dándome momento. Fuerza por distancia, momento. También multiplico la componente de la fuerza vertical por la distancia que está, que es 6.1. Recuerden que está aquí está la componente vertical actuando hacia abajo, y de aquí a aquí es 6.1. Entonces, al multiplicar obtengo todos estos momentos. Miren que la fórmula de factor de seguridad por volcamiento me dice que yo tengo que encontrar un momento que resista el volcamiento y un momento que favorece el volcamiento. Momento resistente al volcamiento, momento que favorece el volcamiento. La relación o el cociente entre el momento resistente y el momento que favorece al volcamiento me da el factor de seguridad por volcamiento. Entonces, la suma de todos estos momentos que nosotros encontramos aquí son los momentos resistentes que se oponen al volcamiento. Una vez sumado, yo tengo mi momento resistente. Luego, para los momentos que favorecen al volcamiento, yo tengo que ocupar lo que sería la componente horizontal de
de la resultante de la fuerza, de la resultante de la distribución de presiones, y lo multiplico por H' tercio. H' tercio nos había dado 7.3290. Al multiplicarlo me da mi momento que favorece al volcamiento. Una vez obtenido, miro que me da 742.2340 kN por metro sobre metro. Una vez obtenido, y he obtenido mi momento resistente, que es de 2591.6856, hago la relación y me da esto igual a 7.5728. Me dice que el factor de seguridad que debo cumplir es que el factor de seguridad por volcamiento tiene que ser mayor a 2. Como me da a 7.5728 y es mayor a 2, entonces digo que este muro cumple este factor de seguridad. Luego sería el factor por deslizamiento el que vamos a calcular. El factor por deslizamiento presenta esta fórmula de aquí. Me dice la sumatoria de la cortante multiplicado por la tangente de caso 1 por phi sub 2 más la base por caso 2 por esto sería la cohesión más la fuerza pasiva dividido entre la componente horizontal de la distribución de presiones. Entonces me dice fuerza pasiva. En realidad estamos en esta parte de aquí. Lo que estamos calculando no es nada más que la resultante de la distribución de presiones, pero en esta parte de aquí. ¿Por qué es pasiva? Porque cuando el muro va hacia empujando el suelo hacia adentro del suelo, se desarrolla un estado pasivo. Cuando el muro va hacia afuera del suelo, se desarrolla un estado activo. Para esta masa del suelo, como el muro gira hacia acá, desarrolla un estado activo. Pero en esta masa de suelo, el muro viene hacia adentro, hacia él, entonces desarrolla un estado pasivo. Entonces decimos fuerza pasiva va a ser igual a un medio de el coeficiente de Rankine pasivo por el peso específico 2 por la altura. En este caso es la misma profundidad de desplante elevado al cuadrado, más 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del coeficiente de Rankine pasivo por la profundidad de desplante o la altura. Bueno, vamos a calcular con fórmula lo que sería el coeficiente de Rankine pasivo. Dice que es igual a tangente al cuadrado de 45 más phi dividido entre 2. Ese phi, el phi 2, es igual a 28. Entonces 28 entre 2 debería dar 14. Y este resultado nos da a 2.7698. Teniendo esto podemos calcular la fuerza resultante pasiva de las presiones. Un medio de 2.7698 por 17.6 por 1.75 elevado al cuadrado, que es nuestra profundidad de desplante, más 2 veces la ecuación por la raíz cuadrada de 7698 por 1.75 nos da este resultado de aquí. Esto que tenemos aquí es un dato que siempre se nos va a dar en los problemas. En una relación nos dicen que K1 va a ser igual a K2 y esto a la misma vez igual a 2 tercios. Aplicando la fórmula tenemos todos los datos. Esto que tenemos aquí, que dice la sumatoria de V, no es nada más que esto de aquí. Sumar todo las fuerzas verticales. En delante le dije cortante, en realidad no es cortante. Todas las fuerzas verticales. La sumatoria de todos los pesos unitarios junto con la componente vertical de la distribución de presiones de esta parte de aquí, pues nos da 718.7123, son todas nuestras fuerzas verticales. Aquí tenemos toda esta parte de aquí, la del desarrollo, la cohesión 30, el ángulo phi de esta parte de aquí 28, todo esto dividido entre la componente horizontal
de nuestra distribución de presiones de esta parte de aquí que nos había dado 140.0876, obtenemos nuestro factor de seguridad por deslizamiento. Dice que el factor de seguridad tiene que ser mayor a 1.5. El resultado nos da 4.3844. Como es mayor a 1.5, entonces decimos que cumple.